La administración del presidente Joe Biden ha anunciado el fin de la política de la época del expresidente Donald Trump, conocida como Quédate en México, para los emigrantes que solicitan asilo. Pero el alcance de la noticia ha sido malinterpretado por muchos, porque al parecer este cambio solo afecta a los que ya estaban en el proceso de asilo. Pero vamos a conversar con la abogada experta en inmigración Laura Jiménez para que nos aclare correctamente para todas las personas que nos escuchan. Abogada, bienvenida, un placer. Buenas tardes, Camilo. Gracias por invitarme. Gracias. Lo recibo por aquí. Laura, una pregunta que es clara, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho a esto y cómo cambia esta política ahora, medida que venía desde la época del presidente Donald Trump, que hacía que las personas se quedaran en territorio mexicano para entonces poder proceder con su proceso de asilo político? Bueno, esta medida va a cambiar favorablemente, Mario, a todas aquellas personas que se presenten en la frontera para solicitar asilo, ya que no van a ser regresadas a México para esperar su fecha de audiencia en relación a su caso de asilo, valga la redundancia. Sin embargo, también vale aclarar que aquellas personas que están actualmente registradas bajo este programa van a ser retiradas del programa y se les va a permitir que esperen entonces sus audiencias futuras de asilo en Estados Unidos, pero van a tener que esperar a que la Corte les reagende o les ponga una próxima fecha de audiencia. Se van a tener que presentar a esta audiencia y va a ser en ese momento en el que el juez va a dar la instrucción de trasladar ese caso que está en la corte más cercana a la frontera, ya sea Texas, California, etcétera, para la ciudad donde este aplicante designe que va a vivir. Si va a vivir en Miami, pues le va a transferir la corte a Miami. Si va a vivir en Nueva York, pues se le transferirá la corte a Nueva York. Para esto van a tener que esperar las instrucciones de la corte específicamente. Claro, entonces queremos ser específicamente claros en que esto no va a aplicar el MPP para aquellas personas que ahora, a partir de esta nueva directriz del gobierno Biden, comiencen a llegar, no se van a poder acoger a esto. Así es. No se van a poder acoger a esto, Mario, pero es muy importante aclarar algo. Hay una gran batalla de la administración actual que ha sido eliminar el MPP, que finalmente se ha logrado. La decisión de la Corte Suprema ha jugado un gran papel en esta decisión, pero también hay que tener en cuenta que la administración no ha logrado o no ha decidido retirar la implementación del título 42, que también impide la entrada de inmigrantes en épocas de crisis y que le da la autoridad a los agentes de la frontera a regresar a las personas a México. ¿Ok? Eso es muy importante que todo el mundo entienda que la frontera aún no está abierta. Claro. Si bien es un gran logro que se haya eliminado el programa de protección al inmigrante y se le vaya a permitir a las personas esperar su caso de asilo dentro de Estados Unidos, todavía la frontera continúa cerrada por órdenes del gobierno y por la crisis sanitaria. Y este tema que se implementó durante todos estos últimos varios meses de Quédate en México ha dejado a miles y miles de personas allí, cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades que buscan asilo en los Estados Unidos. Y menciono estas dos nacionalidades porque son las que más tienen acceso al asilo. ¿Qué otras nacionalidades, abogadas, se benefician de esto? Bueno, todas las que estén puestas bajo el programa del MPP, y vamos a contar que la mayoría son cubanos, venezolanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños. Hay muchos colombianos que también recientemente se han sumado a la lista de las personas que están presentándose en la frontera para pedir asilo. ¿Verdad? Y vendrán muchos más, ¿no? Con la incertidumbre. Bueno, los ucranianos, como bien sabemos, que también. Exacto. Abogada, por último, ¿qué pasa con aquellas personas que tratan de llegar por el agua, que son detectadas, los montan en estos barcos de la Guardia Costera y sobre todo cubanos, haitianos, son regresados a su país? ¿Qué pueden decir ellos? ¿Qué pueden hacer? Ellos pueden expresar este miedo de regresar a su país de origen, expresar sobre todo qué fue lo que les pasó, que decidieron salir huyendo y que decidieron arriesgar su vida en un bote o en una lancha en el mar. A muchos, Mario, les dan la oportunidad de ser escuchados y los dejan en un centro de detención hasta que su caso es resuelto o hasta que un abogado logra la liberación de ellos. Tienen que decir que son perseguidos políticos.
Exacto. En el caso de los haitianos, muchos llegan a Puerto Rico, los procesan desde Puerto Rico y se negocia la liberación de ellos a través de abogados, generalmente. Muy bien. Abogada, muchas gracias por ayudarnos a entender el complejo y cambiante tema de inmigración diariamente. Muy amable. Un placer. Buenas tardes a todos. Gracias, la abogada Laura Jiménez. Seguimos.